Esta historia no me pertenece. Créditos a Yuki 2437, dejaré el link de su perfil de Wattpad y de su Twitter/X en la descripción del video. Sin nada más, comencemos. Libertad. Capítulo 11 y 12. La única opción. ¿Y tienes algún equipaje o algo así? Blue golpeaba el costado de su propio pico con el bolígrafo que tenía en su pata mientras miraba la hoja donde estaba repasando la situación de la mudanza de Era a Río. Aunque no había mucho que pensar considerando que Tulio se encargaría de ponerle un nido adecuado en la mejor zona posible. Una sola cosa, indicó, y con su pata hizo más o menos el tamaño del objeto, que no era más grande que su pata. Está en mi nido y es algo que por nada en el mundo puedo dejar. Oh, entonces no hay ningún problema. Blue tachó algunas notas que hizo antes de guardar el bolígrafo en la cangurera. Podríamos irnos apenas estemos listos para volver. ¿Estás bien con eso? Claro. A Blue le sorprendía demasiado la facilidad con la que dijo que se iría con ellos hasta Río. Llevaban conociéndose aproximadamente 2 meses y era capaz de tomar esas decisiones por él. Linda también hizo algo parecido, pasar de Minnesota hasta Río por el bienestar no solo de él sino de su especie, pero la diferencia es que con ella se conocían desde que ambos eran pequeños y han pasado casi toda la vida juntos. Era por otro lado parecía encariñarse rápidamente, lo cual era curioso. El guacamayo le había contado ya gran parte de su historia, pero ella no le ha dicho nada de la suya. Existía una gran tentación de preguntarle. Hablaré otra vez con Perla antes de irnos para llevar a Linda y a Tulio al santuario. Sabe que solo los van a proteger. Tus humanos son muy buenos. Sí, lo son, sonrió. Soy afortunado de conocerlos, gracias a ellos tengo lo que tengo ahora, así que voy a ayudarlos, para eso vinimos aquí. Se había animado más apenas tuvieron la plática del día anterior. Rafael en cierto modo tenía razón, si se calmaban las aguas, podían hablar y reconciliarse verdaderamente, y eso sería posible si regresaban a casa donde las cosas volverían a la normalidad para volver a encontrar un punto de partida. Y además, su nueva compañía estaría ahí también. Todo sonaba perfecto. Así que no dudó en ir a buscar a su pareja al santuario donde estaba seguro que se encontraría en esos momentos. Cuando llegó planeó un momento buscándola con la mirada hasta que notó su figura mientras platicaba con algunas otras guacamayas. Perla. La llamó y ella volteó, se mostraba incluso un poco sorprendida porque la buscara con tanto ánimo. ¿Podemos hablar?, preguntó apenas aterrizó. Perla se despidió de las otras guacamayas, quienes se marcharon para darles espacio, y le dio total atención al macho. ¿Qué sucede? Es bueno verte animado. Le dedicó una ligera sonrisa que rápidamente se perdió cuando sus ojos enfocaron detrás de Blue. A metros de distancia, del otro lado del lago del santuario, Era acababa de posarse en la rama alta. Ya fuera lejos o cerca, el águila siempre los vigilaba con atención. Era difícil que Perla no lo notara cuando deliberadamente la hembra clavaba sus ojos en ella como una mira de francotirador, esperando paciente a jalar el gatillo, haciéndole notar su presencia a propósito. Nunca se debía de olvidar que era un depredador con una aterradora paciencia. Su atención volvió a Blue cuando este carraspeó un poco, listo mentalmente. Tenía 3 temas que hablar con ella, así que sería un poco difícil algunas cosas. Es sobre Linda y Tulio. Blue, ya hablamos sobre eso. Sí, lo sé, se acercó a ella y tomó sus alas con las suyas. Pero, ¿recuerdas que hicieron de todo para protegernos? Harán lo mismo con toda la tribu, piénsalo, se volverá una reserva natural y cuidarán todo el territorio para que nadie les haga daño, y además así podremos venir de visita desde Río sin ningún problema. Perla se tensó ante sus palabras, mirando un momento a otra dirección antes de volver a Blue. Respecto a eso, su voz sonaba dudosa. ¿No crees que este es nuestro hogar? ¿Hogar?, repitió confundido. ¿Para quién? Esta vez fue el propio Blue quien apartó sus alas de ella. Bueno, para nosotros, extendió las alas como si quisiera que viera todo su alrededor. Este es el lugar donde debemos estar. A los niños les encanta. Él negó en repetidas ocasiones, perplejo por las palabras de su pareja. Un hogar es un lugar donde puedes estar cómodo y seguro, no donde en cualquier esquina algo saldrá a comerte, señaló algún lugar al azar. No, yo no puedo, Perla, este no es mi lugar. Pero, aquí está nuestra familia. Tu familia, no mía. También es tu familia. El tono de voz de ambos iba en aumento a pesar de que cualquiera de la tribu podría escucharlos. Tu padre ni siquiera ha vuelto a dirigirme la palabra desde que casi me da de comer a los caimanes. Bueno, él no le es fácil disculparse, pero está arrepentido por eso.
No es algo que se note, se atrevió a decir. Eduardo no había sido discreto en hacer como si no existiera ni en la tribu, ni en la vida de su hija. Pero las palabras de Blue hicieron enojar a Perla en un segundo. Bien, si tanto quieres regresar a Río, ¿por qué no regresas sin nosotros? Gritó fuera de sí. Ni siquiera te necesitamos aquí. Instantes después Perla se quedó callada y atónita de sus propias palabras. Ni ella misma se creía que se atrevió a decir algo como eso. Siempre creí que era el único para ti, pero supongo que era tu única opción. Al momento que Blue se dio media vuelta, ella se apresuró a él tomándolo del ala para que no se fuera. No podía dejar que se fuera en ese momento. Blue, yo no quise, dime la verdad, Perla. La voz de Blue ya ni siquiera tenía ganas de salir. Si cuando nos conocimos hubieras sabido que no éramos los únicos, ¿todavía me habrías elegido? La miró, en una pequeña y última rota esperanza. Pero Perla no le respondió la pregunta. Me lo imaginé. Rendido se libró de su agarre, se apartó y sus ojos no volvieron a Perla o los de él acabarían humedeciéndose. Solo voló sin mirar atrás. Se quedó un momento mirando en la dirección en la que se fue hasta que su mente y cuerpo reaccionaron. Pero se debatió si ir tras de él o no. Entonces, la presencia que la estuvo observando desde el principio ahora estaba justo detrás de ella. Era se sujetó de la misma rama donde estaba Perla parándose un instante a su lado mientras la guacamaya se quedó congelada sin atreverse a mirarla. Si lo hacía era como activar el gatillo que le apuntó todo ese tiempo. Felicidades. Esas palabras fue todo lo que obtuvo del águila antes de que se impulsara para seguir a Blue. No necesitó muchos aleteos para poder encontrar a la pequeña y azulada figura que estaba siguiendo, aunque debía de admitir que voló lejos y por bastante tiempo. Se detuvo en un árbol que estaba en un risco como el del nido de la hembra, admirando el paisaje en silencio y soledad. Era se paró a su lado sin decirle ninguna palabra y Blue tampoco dijo nada, ahora ambos solo miraban un panorama salvaje. ¿Quieres estar solo? Finalmente se atrevió a preguntar. Blue, encogido en su lugar, cerró los ojos por unos largos segundos, inhalando y exhalando con algo de notoriedad, pero también mostrando cómo temblaba su respiración. No, respondió abriendo sus ojos, no podía evitar que en verdad se le humedecieran. No quiero estar solo. Eva extendió su ala para cubrirlo, y Blue a pequeños pasos se fue acercando a ella hasta que quedó completamente debajo de su ala y justo después recargado en el plumaje de ella. Su pequeña pata azulada se posicionó sobre la grande de ella, apretando uno de sus dedos con los dos que él poseía. Una vez más cerró los ojos dejándose fundir en la calidez y confort silencioso que le brindaba. Hasta que una lágrima se deslizó por su ojo. Capítulo 12. Turistear. ¿Quieres más? Cuando vio que negó ligeramente con la cabeza, hizo una mueca. Blue, tienes que comer. Pero, ya comí. Ella negó con la cabeza tomando una de las frutas para ponerla frente al guacamayo animándolo a que comiera otra. Una no es suficiente y lo sabes. Blue la tomó entre sus alas y sin muchos ánimos hundió el pico en la fruta para comerla moviendo su mandíbula con lentitud. Ella se semi-recostó a su lado mientras lo miraba comer asegurándose de que lo hiciera. El macho tenía los ojos hinchados, pero él mismo se negó todo lo posible a llorar, siempre frotando sus ojos con fuerza para evitar las lágrimas, teniendo como resultado la irritación que presentaba ahora. Se sentía mal por verlo así, pero no encontraba la manera de poder animarlo. ¿Cómo podría estar bien justo después de lo que pasó? Ya se imaginaba que algo así iba a suceder, porque se iba a ir con ellos, pero las cosas estallaron de una manera completamente diferente del que pudo haberse imaginado, así que no dudó en llevarse a Blue a su nido para que estuviera en lo que cabía tranquilo. A duras penas se acabó la segunda fruta, limpiando su pico con algo de papel que sacó de la cangurera. Era miró el objeto mientras lo guardaba sin arrugar en donde lo traía, y entonces una idea cruzó por su mente. ¿Vas a ir con tu humana? Blue detuvo cualquier movimiento por un segundo, y ella creyó que no fue buena idea mencionarla, aunque quizás sería el mejor confort que pudiera tener en esos momentos. No, no puedo, no ahora, respondió cerrando su cangurera. No creo que sea buena idea que ahora mismo sepan que estamos aquí, además cuando regresen a Río y no vean a Perla ni a los niños, yo, no sé, soltó un pesado suspiro. Sí, podía entenderlo. La tribu no quería ser descubierta y la presencia de Blue para ambos humanos podía ser un escalón a encontrarlos, lo que crearía una distancia mucho mayor con su pareja. ¿Lo seguía siendo? Si creían que por él los encontraron. Entonces, ella se levantó sacudiendo un poco todo su plumaje. Tocaba hacer una jugada arriesgada.
¿Qué tal si te gustaría ir a algún lugar humano? ¿Eh? Claramente recordaba alguna por la que pasaron antes de adentrarse en la selva. No lo sé, no creo que sea buena idea. Volar un poco siempre ayuda, dijo para mencionar discretamente que quería que se distrajera de lo que estaba pasando. Como dicen los humanos, turistear. Llevo un año aquí, pero te aseguro que conozco las zonas. Blue lo pensó un poco, pero su mente se centró más en las últimas palabras dichas por la hembra, lo que le hizo fijarse en ella. Solo llevas un año aquí. Según los libros de Vía, las águilas arpías se quedaban siempre en una zona delimitando su territorio. Hera se quedó callada, parpadeó un par de veces sin quitarle los ojos encima y acabó sonriéndole con su característica amabilidad hacia él. Tuve que mudarme, finalmente dijo tras la extraña pausa. Pero no pasa nada, gracias a eso pude conocerte, ¿no? Sí, supongo que sí, pero, ¿por qué se tuvo que mudar? Blue no se atrevió a decir la pregunta en voz alta. La hembra se acercó a él para meter el pico debajo levantándolo, a lo que Blue se agarró un momento de su cara sorprendido por la acción. Menos mover el pico y más las alas, Blue. Cortando el tema que apareció de la nada, regresó a la conversación original. No iba a dejar que el guacamayo se perdiera en sus pensamientos, haciéndose sufrir a sí mismo mientras repetía en su mente lo que él y Perla se dijeron el día anterior, los arrepentimientos o sobrepensando más la situación. Iba a distraerlo como fuera necesario. El camino no fue corto, pero era obvio considerando que estaban en una zona muy profunda del Amazonas, pero apenas llegaron a las zonas turísticas pudieron ver canoas paseando turistas, algunos a pie entre los árboles y otro cuantos más caminando sobre puentes colgantes sujetos en troncos. Se detuvieron en un mirador de 2 pisos sujeto a 2 árboles dentro de un manglar. Se posaron sobre el techo sujetos de las hojas que adornaban. Hera se había asegurado de que no hubiera personas cerca, no era bueno que alguno viera a Blue y se diera cuenta que era un guacamayo de Spix. No solo sería una noticia que alteraría a las personas, sino que habría algún idiota que intentaría capturarlo. Claro que Hera no dudaría en enterrar sus garras a cualquiera que se atreviera. Era arriesgado llevarlo ahí, por supuesto, pero ella quería que Blue se sintiera más cómodo y disipara su mente en un lugar al cual estaba más acostumbrado que la selva, las zonas humanas. Así que lo cuidaría de cualquier amenaza aun si era arriesgado también para ella, otra ave en peligro de extinción. Espera aquí un momento. Sus ojos divisaron algunas personas que caminaban algo lejos del mirador y una idea cruzó por su mente, se echó a volar. Blue la siguió con la mirada un segundo hasta que la perdió de vista. En esos segundos de soledad rápidamente su mente regresó de golpe a ese momento, la voz de Perla repitiendo las mismas palabras una y otra vez. ¿Realmente no me necesitan? Sintió la humedad en sus ojos y con velocidad se los talló con fuerza para evitar que se derramaran. No llores, no llores. En ese momento escuchó el grito de una persona justo en la dirección donde se fue Hera. Giró la cabeza para verla regresar con calma y una expresión de satisfacción, en sus patas traía un pequeño botín. Al llegar y aterrizar le acercó una bolsa de papel ofreciéndole su contenido con felicidad. Eran buñuelos de yuca y era obvio de dónde los sacó. ¿Se los robaste? No tengo dinero ni bolsillos. Hera se encogió de hombros. Dudoso, Blue acabó tomando uno para olerlo un poco antes de probarlo. No era un sabor que hubiera comido antes, pero sin duda era algo delicioso y dulce, un sabor de postre que extrañaba un poco después de ese par de meses en lo salvaje. No los atacaste, ¿verdad? Hera negó con la cabeza divertida por su preocupación. Gritó porque pasé repentinamente casi en su cara, déjalo como que obtuvo una buena anécdota de que un águila le robó su comida. Blue sonrió ligeramente y eso llenó el corazón de ella con calidez. Estaba feliz por haberle sacado una sonrisa en medio del caos que lo atormentaba. Tras su pequeña parada en ese lugar siguieron volando. Pasaron en una zona llena de cabañas para turistas construidas en la orilla del agua, otras en cambio estaban completamente sobre ella. Encontraron a lo lejos bulliciosos mercados, y esta vez Hera fue reprendida al seguir robándole cosas a las personas aun si decía que no notarían si les faltaban una o dos. Tú sí tienes bolsillo y dinero, comentó en broma cuando vio como Blue sacaba una moneda de su cangurera para meterla en la máquina expendedora. Había valido la pena porque el brillo en los ojos de Blue volvió aunque fuera un poco, aun si en los lapsos de tiempo donde no hablaban se quedaba perdido mirando algún punto fijo con pesadez. Como ahora podía apreciarlo parado en el techo de hoja de palmera en lo que el día se apagaba lentamente y él miraba el punto por donde el sol se ocultaba. ¿Cómo te sientes? Como una herramienta, fue sincero y eso fue doloroso.
Que Perla solo estaba a mi lado porque no tenía otra elección. La amargura era transmitida en cada palabra, en su gesto desanimado y decaído. Blue, no digas eso. Ya no somos los últimos dos guacamayos de Speaks que existen. ¿Para qué más podría ser necesario en su vida, o en la de mis hijos? Blue, una vez más vio cómo se frotaba con fuerza los ojos, que incluso se botó alguna que otra pluma pequeña de debajo de ellos. Todo lo que estuvo pensando desde la discusión estaba saliendo en esos instantes. Aquí lo tienen todo y yo no sirvo para este lugar, todo lo que hago no sirve para nada. Traté de agradarle a mi suegro y acabé casi ahogado en lodo, ni siquiera me pude defender, las garras de Era se clavaron en el tallo de las grandes hojas. Roberto sería un mejor padre de lo que seré y, la vista de Blue fue cubierta por completo y sintió la calidez en su espalda presionándose ligeramente contra él. Era no sabía qué decirle, más bien no se atrevía a decirle nada, así que solo lo abrazó, tratando de transmitirle un consuelo que quizá no tenía derecho de darle. Él perdió a quien creyó que era el amor de su vida. Y ella juró en ese momento jamás alejarse de quien estaba segura que era el amor de la suya. Fin del capítulo. Los saludos del día de hoy son para Jeremy Ortiz Ozun BC, Userui 7FK1PX8U, Mefiles, 5468, Santiago Guerra 7568, Rías 4994, Santiago Guerra 7568, José Luis WR2IT, Izukumi Gorilla 12, L4K, Venenomtou 1273 y más saludos para Tifam y Ortega B7 Iz, Mefiles, 5468, Joshua Ortiz C8VT, Luis Ángel Chávez Medina y un saludo para William Flores 2322. Sin nada más que decir me despido.